Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy, y con ayuda de estas monedas que tenemos aquí delante, vamos a intentar hacer una pequeña aproximación a lo que podría ser el concepto de lo que son las monedas del centenario, las llamadas monedas del centenario, que es un término o un concepto bastante amplio y que se presta a diferentes interpretaciones dentro de lo que es la numismática española. Y es que no siempre, incluso para los propios aficionados, para los propios coleccionistas de este periodo, está claro cuándo termina o hasta dónde, temporalmente hablando, hasta dónde se pueden considerar monedas propiamente de este periodo. En cuanto a su inicio, ahí no cabe ninguna duda. Se inicia lógicamente con la entrada en vigor del nuevo sistema monetario basado en la peseta comunidad única. Eso ocurrió a través del decreto del 19 de octubre del año 1868. Con este decreto el gobierno provisional establecía esta nueva moneda que empezaría a acuñarse ya al año siguiente. Tenemos las primeras pesetas ya en el año 1869. Este sería el inicio de lo que más tarde se denominaría, o de este periodo numismático que más tarde se denominaría centenario de la peseta. Bien, hasta aquí todo claro, pero al tratar de asignar el final a esta etapa es cuando surgen las dudas y las diferentes interpretaciones. Vamos a ir viendo estas diferentes posibilidades que he ido recogiendo de distintas fuentes, bien de catálogos, libros, comercios especializados, casas de subastas, internet, etcétera, etcétera, y que con la ayuda de estas piezas, como comentaba al principio del vídeo, vamos a tratar de ir aclarando o aproximándonos. Para ello me he basado en dos criterios. El primero, el cronológico, y el segundo, el tipológico, se puede decir. Según la cronología, es decir, la fecha de las monedas, o bien por su tipología, su diseño, etcétera, etcétera. Bien, pues por su cronología, al tratarse de un concepto amplio, caben diferentes interpretaciones. La primera, la más amplia o la más larga en el tiempo, la considero yo como del centenario global, es decir, toda la historia de la peseta desde el año 1869 hasta su final en el 2001. Entonces, este concepto amplio de centenario abarcaría estas piezas del final de la peseta. En este caso, nos ilustra o nos puede ilustrar ese final esta moneda de Juan Carlos del año 2001. Estas 100 pesetas de ese año, que según esta interpretación sería el final del periodo conocido como del centenario de la peseta. Esa sería una opción o una interpretación global desde el principio de la peseta hasta el final de la misma, en 2001. Como segunda posibilidad, pues sería el centenario propiamente como tal, es decir, de 100 años, un siglo, de 1869 a 1969. En ese caso, llegaríamos cronológicamente hasta la dictadura de Franco. Por ejemplo, monedas de este tipo, de estos 50 céntimos, que se acuñaron desde el año 1966 con esta nueva imagen de Franco, pues llegaron hasta el 69 y estas podrían ser esa segunda opción, ese segundo final de lo que se puede considerar el final del centenario de la peseta. Una segunda interpretación, lo que sería un centenario, es decir, 100 años propiamente, de 1869 a 1969. Tercera alternativa, pues vendría a complementar un poco la anterior, es decir, abarcaría desde 1869 a 1975, es decir, abarcaría toda la dictadura de Franco, hasta el final de la dictadura en 1975. Podrían ser piezas finales de esta interpretación, pues pesetas como esta, que se acuñaron también a partir del año 1966 y con esa misma fecha, también en las estrellitas podemos encontrar estas monedas
hasta el año 1975, el final de la dictadura de Franco. Esa sería la tercera opción, la tercera alternativa. Como cuarta opción, abarcaría desde 1869 a 1931, coincidiendo con el final del reinado de Alfonso XIII, y apoyada también en esta opción por el patrón monetario de la Unión Monetaria Latina, aquella idea de acuñar monedas con el mismo valor, con el mismo peso, la misma ley en diferentes países, en los diferentes países miembros de esta unión, patrón al que España se adhirió, España adoptó, pero no llegó a formar parte del mismo. Esta unión también hay que recordar que se disolvió en el año 1927. Bien, pues, por ejemplo, monedas como esta, estos 25 céntimos, del año 1927, podrían representar el final de esta cuarta alternativa. Final del centenario de la peseta. Hay algunas fuentes o algunas interpretaciones que abarcarían hasta estas fechas aproximadamente. Como quinta alternativa, el centenario podría abarcar desde 1869, siempre partimos de esa fecha, del inicio de la peseta, en este caso hasta 1936, hasta el inicio de la Guerra Civil. Esta opción es adoptada por numerosas casas numismáticas, que no voy a dar aquí ningún ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero hay muchas casas numismáticas, muchos comercios que incluyen este periodo del centenario hasta el inicio de la Guerra Civil. Esta alternativa pues, podría abarcar monedas como esta. Llegaría a incluir monedas como esta de la República Española del año 1934. Estos 25 céntimos, por tanto, estarían dentro de esta opción del centenario hasta el inicio de la Guerra Civil. Como sexta posibilidad, pues también podríamos encontrarnos esta siguiente alternativa, que iría desde 1869 hasta 1939, hasta el final de la Guerra Civil. Esta opción, esta alternativa, también es adoptada por numerosas casas numismáticas. No quiero dar ningún ejemplo para que ninguna de ellas se considere perjudicada ni apoyada. No voy a dar ningún ejemplo, pero los coleccionistas pues sabemos que hay muchos comercios, muchas casas numismáticas que tienen esta clasificación, abarcan el centenario hasta el final de la Guerra Civil. En ese caso, monedas como estas del alzamiento o estas del gobierno republicano estarían dentro de esta sexta alternativa. Monedas hasta 1939. Bien, y finalmente habría una alternativa más relacionada con la tipología de las monedas que abarcaría en este caso desde 1869 hasta 1912-1913, fechas de acuñación de las últimas monedas con la primitiva tipología, con el diseño original de las primeras pesetas. En este caso, en esta última alternativa estarían piezas como esta de Alfonso XIII, en donde en el reverso pues vemos esa tipología, ese escudo con las mismas características de aquellas primeras monedas de 1869, cambiando lógicamente pues la simbología, en este caso monárquica, y en aquel entonces era un periodo sin monarquía, pero por lo demás la tipología del escudo, etcétera, etcétera, es idéntica a la de aquellas primeras pesetas. Por eso hay muchos que incluyen esta sexta alternativa hasta estos momentos. Estos 50 céntimos son de 1910, pero las piezas de 1 céntimo y de 2 céntimos pues se acuñaron hasta 1912-1913. Esta sería la sexta alternativa. Bien, pues nada más de momento, dejamos aquí el vídeo
y me gustaría leeros en comentarios a ver cuál de estas 6 alternativas es la que a vosotros más os representa o consideráis que es la más apropiada o la más acertada de todas las que hay. Fijaos que hay 6 posibilidades de clasificar este periodo numismático, el del centenario de la peseta. Bien, yo no me decanto por ninguna, todas tienen sus razones de ser, así que simplemente he expuesto estas diferentes alternativas que he ido conociendo pues a lo largo de mi periplo como coleccionista. Y nada más, dejamos el vídeo aquí y nos vemos pronto en el siguiente. Hasta entonces, saludos a todos.